Entonces, veníamos diciendo que vivimos en un sistema capitalista que está caracterizado en la Argentina por un poder político centralizado en la ciudad de Buenos Aires, que antiguamente pertenecía a la provincia de Buenos Aires y ahora se autodefine a partir de la reforma del 94 como la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Yo siempre hago el chiste de que este es un país federalmente centralizado, ¿no? Porque somos una federación de 24 estados provinciales, pero y abundando un poco en esta idea del el desarrollo desigual que plantea Tenti Fanfani, ese desarrollo desigual tiene un centro y una periferia, ¿no? Un centro más desarrollado y una periferia subdesarrollada, menos desarrollada, ¿no? Entonces, esto mismo que pasa entre Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y el resto del país, se replica muchas veces en la provincia. Es una opinión personal. En Neuquén pasa esto, ¿no? O sea, es, eh, a ver, el desarrollo en la provincia de Neuquén también es atrofiado. O sea, la ciudad de Neuquén está desarrollada de una forma que no tiene nada que ver con el interior de la provincia de Neuquén, salga uno para el oeste, para el sur, para el norte, ¿no? Es una ciudad que replica en cierta medida esa centralización del poder político y económico que hace Buenos Aires con el resto del país. Entonces, esto podemos decir a grandes rasgos del sistema capitalista argentino, ¿sí? Ahora vamos a abordar este concepto que yo presentaba al principio en el otro video de la cuestión social como un concepto significativo, importante en la obra de Tenti Fanfani, en esta obra de Tenti Fanfani, perdón, en este libro, ¿sí? En la escuela y la cuestión social. La cuestión social como asunto de Estado. Vamos a ver a qué se refiere esto, ¿no? La cuestión social asunto de Estado. Bien. Nosotros tenemos, cuando analizamos el Estado, tenemos que entender que el Estado tiene una serie de dispositivos institucionales y reglamentos, va a decir el autor, ¿no? Vamos a borrar acá. Yo utilizo muchas veces la letra E con un circulito para referirme al Estado. Cuando estoy hablando del Estado lo grafico así, ¿no? La E y un circulito. A ver, entonces el Estado va a disponer de reglamentos, va a decir Fanfani, ¿sí? Y va a disponer de dispositivos institucionales. La escuela, el sistema educativo, es un dispositivo institucional del Estado, ¿sí? Es eso y muchas cosas más, obviamente, pero en el contexto en el que lo estamos analizando y en el marco de lo que estamos leyendo, la escuela sería un dispositivo institucional del Estado, ¿sí? Estos dispositivos institucionales tienen recursos y competencias, va a decir el autor, ¿no? ¿Sí? A ver, recursos se refiere a herramientas, se refiere a manejo de fondos, ¿sí? A una serie de elementos que le permiten funcionar como un dispositivo. Y competencias, cuando habla de competencias el autor, se refiere a que es competente para tal o cual cosa, ¿sí? Que tiene, podríamos decir, habilidades, o más que habilidades, una palabra distinta, atribuciones, ¿sí? Competencias. Entonces, es competencia del sistema educativo
brindar el servicio de la educación, ¿no? A ver, la educación la podemos definir en otras palabras, pero por ejemplo la legislación argentina la define como un servicio educativo, ¿no? Entonces, la competencia de la institución educativa es, o del dispositivo del sistema educativo, es competente en el área de brindar ese servicio, en el área de transmitir el conocimiento, de generar intercambios de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Prosigamos entonces. Ya tenemos más o menos en claro qué son los estados, ¿sí? Cuáles son las características propias del Estado argentino, y sabemos que el Estado dispone de dispositivos institucionales y de recursos que le permiten sancionar, va a decir Fanfani, y dar cumplimiento y sanción a determinado conjunto de normas, de reglas, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo les decía al principio, en el video anterior, que el autor se va a centrar en una época histórica más reciente, ¿sí? Siglo XX. Vamos a hacer el recorte histórico siguiendo el texto, ¿sí? El autor va a analizar lo que fue el intento, ¿no? En cierta medida, del Estado benefactor en América Latina, ¿sí? Estado benefactor en América Latina. Lo vamos a resumir así, EVA, ¿sí? Estado benefactor en América Latina. Lo primero que va a decir a ver, es importante aclarar esto, no darlo por sabido. ¿Qué es un Estado benefactor? Un Estado benefactor es un Estado que, como indica el término, genera beneficios para la mayor cantidad de la población. Beneficios que sería, bueno, pleno empleo, igualdad de acceso, igualdad de condiciones económicas, la posibilidad de estudiar, de trabajar, de formarse, de vivir bien, de comer, de vivir dignamente, de tener un techo, bueno, todo eso es el Estado benefactor. El Estado benefactor tuvo una incidencia superlativa en la estructuración social de lo que ha sido la economía y la geografía económica y humana de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir de 1949 los europeos se juntaron y dijeron, bueno, no podemos seguir viviendo en la miseria con poblaciones hambreadas, etcétera, etcétera, porque todo esto nos va a llevar a guerras. Entonces vamos a diseñar un Estado benefactor, que genere beneficios para las amplias mayorías de las masas poblacionales, para la inmensa mayoría de la sociedad. Esto, va a decir Fanfani, en América Latina es más un proyecto que una realidad, ¿sí? Primer definición política fuerte, ¿no? Es decir, en Argentina, pero bueno, en América Latina en general, se intentó llevar adelante un Estado benefactor, pero no se consolidó, no se pudieron alcanzar las metas, los objetivos a los que aspiraba ese Estado benefactor, pensando o teniendo como modelo el Estado benefactor europeo, ¿sí? De un país europeo como Francia, Alemania, Suiza o el que ustedes quieran. Bien, entonces esto que fue más un proyecto que una realidad, dice Fanfani, lo vamos a encontrar en mayor o en menor medida en Uruguay, Chile, México, ¿sí? Uruguay, Chile, México, Brasil, ¿sí? Argentina. Miren, de estos 2, 3, 4, 5 países que yo enumeré acá, yo les podría decir que más concretamente donde los esfuerzos para consolidar un Estado benefactor fueron más exitosos, podríamos decir que fueron en México, en Brasil y en Argentina, ¿sí? Ahí es donde el Estado benefactor obtuvo más éxito, y es un éxito relativo, ¿sí? Porque nos está diciendo Fanfani que es más un proyecto que una realidad. Ese Estado benefactor está configurado en términos económicos por burguesías y trabajadores asalariados. Acuérdense que esto es Estado benefactor en América Latina. Entonces tenemos burguesía,
y trabajadores asalariados. Es decir, trabajadores que trabajan por un salario, que tienen un sueldo, eso es un salario, a grandes rasgos. Bien, entonces, en estos países que yo enumeré acá, va a decir Fanfani, hay una incorporación desigual al sistema capitalista, ¿sí? Es decir, Brasil, México, Argentina de pronto se incorporan mucho mejor al sistema capitalista o de forma desigual en términos si ustedes quieren, capacidad y superioridad que Brasil, que Uruguay y Chile, o podríamos decir también, no sé, Bolivia, Venezuela, por decirlo por dar otros, por agregar otros países más en este listado, ¿sí? Entonces, hay grandes sectores de la población en América Latina, ¿sí?, que van a quedar aisladas, fuera de esa incorporación al sistema capitalista de producción mundial, ¿sí? Se va a configurar en las sociedades latinoamericanas el cuentapropismo, la informalidad, la precariedad laboral, y también van a quedar afuera de esta configuración del sistema capitalista productivo las poblaciones indígenas, ¿no? Habla poco el autor de los pueblos originarios en el texto, pero acá lo menciona, ¿sí? Es decir, bueno, este es un elemento interesante para pensar esa incorporación desigual o ese desarrollo desigual del que veníamos hablando en el video anterior, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque, a ver, parte de ese, si ustedes quieren, un síntoma de ese desarrollo desigual es la gran informalidad que hay en las economías de América Latina. ¿A qué le llamo informalidad? ¿Sí? Le llamo informalidad a lo siguiente. A ver, vamos a tomar un ejemplo bien concreto. Hay trabajadores que tienen un salario, ¿sí? Estábamos hablando de burguesía y trabajadores asalariados, ¿no? Tienen un salario que está dentro del sistema del empleo en blanco, ¿sí? Vieron que se habla de empleo en blanco, empleo en negro. Bueno, entonces en ese empleo en blanco, cuando cobran su salario, tienen un recibo de sueldo en donde figuran distintos ítems, aportes al sistema, a un sistema privado o autogestivo de salud, o a un sistema público de salud, como podría ser en los casos de los trabajadores estatales neuquinos, el Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Bueno, una serie de elementos que formalizan al trabajador, le dan cierta protección social y económica que los trabajadores informales no tienen. ¿Y cuáles son los trabajadores informales en este caso? Bueno, los que no tienen recibo de sueldo, ¿sí? A los que se les paga en negro, se les paga de pronto más, menos o lo mismo que un trabajador en blanco, pero no tiene aportes. O si tiene aportes es porque es un cuentapropista, ¿no? Para usar un concepto más conocido, es un monotributista. Es decir, mono es uno, es una persona que hace sus aportes para tener algo de cobertura económica y social. Bueno, esa informalidad de la economía está muy amplificada en las sociedades latinoamericanas, ¿sí? Yo no manejo ahora en este momento estadísticas precisas de la Argentina, pero no me extrañaría que el 60% o más de la población de la Argentina sea masa laboral o trabajadores informales, ¿sí? Que no están formalizados, que no están incorporados en el sistema legal, jurídico, económico, con con su reconocimiento en materia de salud, cobertura social, jubilación, etc. La diferencia entre la formalidad y la informalidad no es menor, no es un tema menor, es un tema muy serio, ¿sí? El trabajador que está formalizado va a poder seguramente tener acceso a una jubilación mucho más
beneficiosa que un trabajador que tiene que andar haciendo aportes monotributistas, juntar unos años acá, otros años allá, bueno, en fin. Ahí hay una discriminación muy fuerte, muy severa, ¿sí? A ver, entonces, dicho esto y entendido que el Estado benefactor en América Latina no terminó de cuajar, ¿sí? En estos países que yo enumeré se han ensayado algunos modelos. Lo más consagrado del Estado benefactor en la Argentina fue la década peronista de entre el 45 y el 55. Algo parecido se intentó repetir, si ustedes quieren, según como lo vean, en la primera década del siglo XXI. En Brasil, el varguismo, también más o menos en la misma época, década del 40 al 50, significó el intento de la generación de un Estado benefactor. Y en México, también en la misma época, 40-50, con Cárdenas, ¿sí? En Chile, Ibáñez, bueno, puedo seguir, hay muchos ejemplos. Cuando se intentó algo parecido en Colombia, estalló un conflicto civil, una guerra civil, perdón, sí, un conflicto civil que prácticamente dura casi hasta nuestros tiempos, ¿sí? Es decir, quien intentaba desarrollar estas ideas de benefactoras fue asesinado, Gaitán, ¿sí? En el año 1946, por allá, poco más, poco menos, no recuerdo precisamente, y esto generó un enfrentamiento civil entre quienes apoyaban a Gaitán y quienes lo combatían, que después derivó en la guerra armada, ¿no? Una guerra armada, la FARC y todo lo que más o menos conocemos o tenemos alguna noticia de Colombia. Bueno, entonces, vamos a las transformaciones actuales, ¿no? El autor dice que, bueno, este sistema capitalista que yo estoy describiendo, con estas características, con estos vaivenes, con estas idas y vueltas, con desarrollo desigual, se está transformando, hay transformaciones que son actuales. Va a señalar tres grandes elementos de esas transformaciones, que son las transformaciones económicas, las políticas y las culturales, ¿sí? Entonces, el sistema capitalista en América Latina se está transformando y esas transformaciones son políticas, son económicas y son culturales, ¿sí? Importante esta parte del texto, ¿sí? Esta parte del texto es muy rica, muy interesante, porque justamente este primer capítulo le dedica mucho tiempo a estas transformaciones. Bueno, por ejemplo, vamos a analizar a enumerar algunas transformaciones en el campo de la economía. Expansión de la economía a escala planetaria, ¿no? Voy a ir avanzando rápidamente con esto. Liberalización del capital financiero y de las mercancías, es decir, la libre circulación del dinero físico o virtual y de los bienes, de las mercancías. Mercantilización de bienes y servicios. ¿Qué quiere decir mercantilización de bienes y servicios? Producción en grandes cantidades. Cuando vemos la palabrita mercantilización de bienes y servicios, es prestación de servicios en grandes escalas, en grandes cantidades. Prestación o creación de bienes, producción de bienes en grandes escalas. Un ejemplo muy puntual y muy actual, ¿no? Las empresas de reparto. Digo, ¿no? Hoy, quien está desocupado, quien no sabe de qué ganarse la vida y tiene una moto o una bicicleta, ingresa a una empresa de reparto, no quiero dar nombres particulares, y le exigen estar inscrito en la FIP como monotributista, te contratan, te ponen un chalequito, te dan o te la conseguís vos, depende. Bueno, eso es
y están por todos lados, las motos, ¿no? Las motos de estas empresas con reparto que llevan comida, llevan cosas del supermercado, bueno, en fin, y uno llama y le traen. Eso es un servicio. Y esa empresa, al tener tanta expansión en nuestro modo de producción capitalista, se mercantiliza. Es una empresa mercantilista porque presta servicios en grandes escalas, ¿sí? Bueno, otro elemento de esas transformaciones económicas son unidades de producción pequeñas descentradas, ¿sí? Es decir, tenemos, ¿qué es una unidad de producción? Un lugar donde se produce algo, ¿sí? Este algo que se produce en una unidad de producción que es pequeña y que está fuera de los grandes centros de poder. Podríamos decir, por ejemplo, que podría ser... bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, podríamos mencionar, por ejemplo, a ver, una empresa, supongamos una empresa en China que fabrica estos marcadorcitos en el medio de la China profunda, en el interior de la China, una empresa chiquitita que produce millones y millones de lápices, se encuentra de pronto desconectada de los centros de poder, por eso está descentrada, y vende estos lápices en 40 países, ¿no? Es decir, y no está remitida a un centro de producción en su China, en el país de origen, o una empresa que supongamos fabrica botellas de plásticos, es una empresa, una unidad pequeña, alejada de los centros urbanos y produce millones de botellas de plástico para vender en dónde. Supongamos que está esa empresa en Río Negro. ¿Y qué hace con esa botella de plástico? ¿La vende en Argentina? No, por ejemplo, las vende en Brasil, en Chile, las vende para Estados Unidos, para cualquier lado. Unidades pequeñas descentradas, no están referidas a un centro económico regional o local, sino que producen para un mercado global y para clientes que están a millas y millas de distancias. Estas son las transformaciones económicas más importantes, ¿no? Vamos ahora, pasemos a analizar las transformaciones políticas. Bueno, vamos a analizar ahora, decíamos, las transformaciones políticas, ¿sí? En cuanto a las transformaciones políticas, estamos acá, hablamos de las económicas recién, ahora vamos a analizar las transformaciones políticas. Tenemos la existencia de agencias supraestatales. ¿Y esto qué es? Supraestatales. Bueno, son agencias que están conformadas por varios estados, ¿sí? A ver, por ejemplo, la OEA, la Organización de Estados Americanos, ¿no? Es supraestatal porque ahí se configura la acción, la comunión de grandes estados, donde esto no es una unidad ingenua e inocente, ¿no? En la OEA claramente Estados Unidos va a tener mayor incidencia o mayor peso político y capacidad de ejercer ¿cómo se llama? Su voluntad, que el resto de los países latinoamericanos, por obvias razones que no vienen al caso y no estamos analizando ahora, ¿no? Pero estas agencias supraestatales, lo que es interesante, me detengo acá porque es un punto interesante, porque en estas agencias supraestatales, yo dije la OEA, podría haber dicho Banco Mundial, podría haber dicho la ONU. En estas agencias supraestatales se desarrollan, por ejemplo, se analiza estadísticamente, vamos a tomar el caso del sistema educativo, y se planifica. Entonces, según los estudios, los análisis que se hacen del sistema educativo, dicen, bueno, en América Latina, en todos estos países vamos a hacer tales y tales cosas. Entonces, se configura una suerte de políticas homogéneas dirigidas hacia varios países, ¿no? Con el sistema educativo pasa mucho esto, y no desde hace poco, sino más, podríamos decir, desde mediados del siglo XX, ¿sí? Desde la época del desarrollismo. Entonces, estas agencias supraestatales tienen
por lo general, a veces, mucha influencia, mucha injerencia y compiten en términos políticos, económicos, territoriales y culturales, y en muchos sentidos, con los estados nacionales, ¿sí? Vamos a tomar otro ejemplo. Por ejemplo, en la Constitución argentina, en la reforma del año 1994, se incorporan los tratados internacionales de derechos humanos, derechos del niño, bueno, un montón de tratados